Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer estos lindos mitones tejidos. Miren qué lindos quedan y súper calientitos y fáciles y rápidos de hacer. Estas las he tejido para que hagan juego con este cuello y con unas polainas que ya se las he compartido en el canal. El tutorial del cuello y de las polainas se los dejo el enlace en la descripción del video. Y hoy día vamos a hacer los mitones que le hacen juego. Así que espero que les guste. Si es así, dejen en los comentarios la palabra mitones tejidos. Y si les gusta el video, también dejen su like. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que puedan activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Miren, lo primero que vamos a hacer antes de tejer los mitones es medirnos con 1 centímetro o con una cinta métrica. Si no se pueden medir solos, a la persona que le hagan, puede ser a ustedes, a un niño, adolescente, mujer o hombre, tienen que medirle la parte de la muñeca primero. Entonces, si necesitan ayuda, pues piden ayuda. En mi caso, miren, así le miden para que lo puedan hacer en todas las tallas. En mi caso mide 15 centímetros. Ya 15 centímetros me mide hasta acá. Entonces yo ya sé que tengo que tejer 15 centímetros de puntos bajos por la hebra de atrás que les voy a enseñar ahora. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer 10 cadenas. Entonces inicio con un nudo deslizado. Recuerden que si todavía no saben tejer, en la descripción del video les dejo el curso básico para aprender a tejer. Y bueno, ahora sí, después de hacer un nudo deslizado voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas 10 cadenas me miden 5 centímetros para que se hagan una idea. Yo quiero que esa sea la medida del elástico que voy a hacer acá. ¿Ya? Si ustedes quieren que sea más grande o más pequeño, pues hacen más o menos cadenas. Ahora, después de hacer mis 10 cadenas que me miden 5 centímetros, voy a retroceder hasta la segunda cadena. 1, 2. En esa segunda cadena voy a empezar a tejer puntos bajos. Ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá en la última 9 puntos bajos. Entonces a mí me van a quedar 9 puntos bajos. Ahora voy a subir con una cadena de altura. Esa cadena no cuenta como punto, solamente es para subir y voltear. Volteamos y en el primer punto siempre vamos a agarrar las 2 hebras juntas, o sea el punto normal. Así que tejemos ahí nuestro primer punto. Y en los demás puntos vamos a tejer por la hebra de atrás, que es esta de acá. Entonces aquí sigo tejiendo por la hebra de atrás. Así, de esta manera, así como les enseñé cuando hicimos las polainas. Igual acá en la descripción del video les voy a dejar el enlace al tutorial de las polainas y del cuello que le hacen juego a estos mitones, ya por si los quieren ir a ver y lo quieran hacer. Entonces acá ya me queda el último punto, y el último punto también voy a agarrarlo normal, agarrando las 2 hebras juntas. Siempre el primer punto y el último vamos a tejerlos normal. ¿Por qué? Porque así las esquinas del comienzo y del final nos van a quedar mejor. Y siempre los demás puntos sí por la hebra de atrás, para que esto nos quede como un punto elástico. Ahora subimos de nuevo con una cadena, volteamos y ya saben, el primer punto lo tejemos normal y los demás puntos por la hebra de atrás. Así. Todos por la hebra de atrás, de esta manera. Y acá que me falta mi último punto, lo tejo normal. Y eso es lo que voy a hacer hasta llegar a la medida que necesito. En mi caso, que ya me medí mi muñeca y mi muñeca mide 15 centímetros, voy a tejer puntos bajos hasta tener 15 centímetros. ¿Ya? Sin estirarlo ni nada, lo colocan normal y que mida la medida que les da la muñeca. Entonces yo voy a seguir tejiendo hasta tener 15 centímetros y volvemos. Miren, ya llegué a la medida que necesito, que son, en mi caso, son los 15 centímetros.
Ya llegué a esa medida. En total he dado 28 vueltas de puntos bajos tejiendo por la hebra de atrás. Ya saben que la del comienzo y la del final se teje normal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unirlo. Antes de unirlo, acá donde terminé voy a hacer una cadena. Lo voy a dejar ahí y lo voy a poner así de esta manera. Vamos a agarrar un punto de cada lado. Agarro un punto de acá, el punto de este lado, y con esta cadena le ingreso acá en el crochet. Voy a jalar ahí esta cadena, la voy a pasar ahí por ese punto y hago una cadena para cerrar ahí. Y en el siguiente punto agarro ese punto, agarro un punto del otro lado y hago un punto deslizado. Y así voy a estar agarrando un punto de cada lado y haciendo un punto deslizado hasta llegar al final, hasta llegar acá de nuevo. Acá ya llegué al último punto y ahora vamos a voltearlo al derecho, así, porque este sería la parte del revés donde hemos cerrado. Esta hebra de ahí la podemos esconder mientras vamos tejiendo, si desean la esconden al final. Lo que vamos a hacer acá es subir con una cadena de altura que no cuenta como punto, y vamos a empezar ahí en este mismo punto. En ese mismo voy a empezar a tejer mi primer punto medio alto, así. Y ahora miren, acá se ve así. Esta es como la parte del medio, ahí vamos a tejer un punto, y acá que se ve como sobresalido tejemos otro punto. Acá en la parte del medio un punto, acá que está sobresalido otro punto. Ya, entonces aquí miren, en medio tejemos un punto medio alto. Acá donde se ve sobresalido hacemos igual un punto medio alto. Acá en la parte del medio un punto medio alto. Acá donde se ve sobresaliente también un punto medio alto, y así vamos a ir tejiendo. Depende de cuántas filas les haya salido a ustedes, pero siempre tejen en medio, y acá donde se ve más alzado un punto también en medio, y acá así hasta dar toda la vuelta y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando, solo me queda esta parte del medio. Ahí voy a terminar a hacer mi último punto medio alto y lo voy a cerrar acá con el primer punto que tejí. Lo cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena y volteamos. Siempre hay que voltear ya cada vez que empecemos una vuelta, porque si seguimos tejiendo así en circular, la parte donde vamos a cerrar va a quedar así en diagonal y no se va a ver recto. Ya, entonces para que se vea mejor volteamos en cada vuelta que vamos a empezar, y en ese mismo punto, en el primero, pero por la hebra de atrás, vamos a empezar a tejer un punto medio alto, y así vamos a ir tejiendo un punto medio alto por la hebra de atrás en toda la vuelta. Entonces voy a avanzar así hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Acá ya estoy terminando, solo me falta tejer un punto, pero les quería mostrar, miren. Este es mi último punto, no este, porque pareciera que fuera este, pero no, porque si se dan cuenta de acá sale este punto, que es el primero que hemos tejido, ¿ven? Tienen que fijarse siempre eso para que no aumenten otro punto tejiendo acá también, ¿ya? Entonces se fijan siempre, este sería el último, porque de acá sale este punto de acá. Ya, entonces si este es el último, lo tejemos igual acá por la hebra de atrás. Entonces ahí tejo mi último punto medio alto, acá lo uno con el primer punto que tejí con un punto deslizado, subo con una cadena y volteo. Siempre voy a voltear, y ya saben que siempre empezamos ahí en ese primer punto, en ese mismo punto, haciendo el primer punto medio alto por la hebra de atrás, y esa va a ser la secuencia: tejer un punto medio alto por la hebra de atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, acá les voy a mostrar. Entonces, como acá ya tenemos la parte del elástico que va a ir acá, vamos a tejer, miren, hasta llegar acá, justo donde está la separación, acá donde está nuestro dedo pulgar, hasta esta altura, ¿ya? Entonces se lo miden, van a llegar hasta acá haciendo puntos medios altos por la hebra de atrás hasta esta altura de donde está la separación y empieza su dedo pulgar. Cuando lleguen a esta altura, hasta ahí vamos a tejer y volvemos. Miren, ya llegué al largo que yo necesito hasta llegar acá. Y lo voy a medir para que se hagan una idea. Igual ustedes se lo tienen que medir en su mano, ¿ya?
Entonces, a ver, bien estirado ahí. Me mide 10 centímetros. Desde la parte acá donde hemos comenzado, después del resorte hasta acá, 10 centímetros. Entonces, acá ya termino. Y voy a hacer en el primer punto un punto deslizado ahí. Para cerrar, voy a jalar ahí un poco para medirse. Hay que medirse primero para hacer la separación. Vamos a hacer la separación para poder dejar espacio para el pulgar y aparte espacio para estos dedos de acá. Entonces lo que ustedes se van a fijar acá, lo van a acomodar bien, es que lo van a colocar así. Miren acá donde hemos cerrado, que quede en la parte del medio, ¿ya? Y acá vamos a colocar un marcador aquí en este lado y un marcador en este lado, ¿ya? Justo ahí donde entra su dedo pulgar y ya queda la separación para los demás dedos. Entonces voy a colocar acá el marcador de este lado y de este lado. Miren, yo ya le coloqué el marcador ahí. Ahí justo entra mi dedo pulgar. En mi caso he dejado 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí lo he marcado. Lo que vamos a hacer ahora, ustedes marcan, depende del ancho que les haya salido a ustedes, ¿ya? Entonces ya saben que subimos con una cadena y vamos a empezar a hacer igual por la hebra de atrás. Aquí desde el primer punto vamos a tejer ahí por la hebra de atrás hasta llegar acá donde está el marcador. Entonces acá está mi marcador y ahí yo voy a hacer un aumento. Miren, en ese punto donde está el marcador, donde hemos marcado, sí vamos a agarrar las dos hebras juntas, ¿ya? O sea, no vamos a agarrar la hebra de atrás, sino las dos hebras juntas. Entonces agarro ahí el punto completo de ese lado y agarro acá el punto completo donde marqué en el otro lado. Acá ya lo voy a sacar y voy a hacer un punto medio alto ahí y he agarrado las dos juntas. Y en ese mismo voy a hacer otro más. O sea, voy a tejer dos puntos medios altos ahí donde lo estoy uniendo, agarrando los dos lados para que se haga un aumento. ¿Ya? Y ahora no van a seguir tejiendo por acá porque este es el pulgar. Esto lo vamos a tejer después. Vamos a voltear y vamos a seguir por este lado. Ya, entonces acá me tocaría en este punto, pero ahora sí sigo por la hebra de atrás tejiendo un punto medio alto en cada punto por la hebra de atrás hasta llegar de nuevo aquí. Miren, acá ya llegué hasta el final. Ya saben que acá lo único que hacemos es unirlo con un punto deslizado, subimos con una cadena, volteamos y seguimos acá. Vamos a hacer dos vueltas más. Ya, yo voy a hacer dos vueltas más porque quiero que me llegue hasta la mitad. Acá está esta parte, hasta ahí quiero que me llegue, ¿ya? O sea, justo acá donde están las aberturas, donde está esta parte del medio que tenemos estos nudos, hasta ahí quiero que me llegue. Así que le voy a dar en total, desde que hemos hecho la separación, una y dos vueltas más, o sea, tres vueltas más. En el caso de que sea la mano izquierda, que le estamos dejando abertura por este lado. Y acá miren, está la parte donde estamos cerrando, va a quedar así. Ahorita les enseño cómo vamos a hacer esta mano, la derecha. Entonces esta sería la izquierda, que la vamos a hacer así. Miren, esta es la de la izquierda, ¿ya? Entonces, después de que yo cerré acá, para dejar el pulgar, le hice tres vueltas más. Una, dos, tres, perdón, cuatro vueltas más. Acá una, dos, tres, cuatro, ¿ya? Una, dos, tres, cuatro vueltas más, terminan, hacen una cadena y escondemos la hebra, que al final les voy a enseñar cómo. Entonces, esas vueltas me miden unos 4 centímetros, ¿ya? Ustedes igual se lo miden que les llegue acá, cuántas vueltas tienen que tejer para que les llegue a esta altura. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer acá en el pulgar, que también vamos a avanzar unas dos vueltas más. Pero quiero que primero se den cuenta que lo van a colocar así para la mano izquierda y ahí dejan la abertura,
y acá tejen 1, 2, 3, 4 vueltas más o las vueltas que ustedes necesiten hasta que les llegue acá. Ya, y cuando es la mano derecha, vamos a hacer ahora para la mano derecha. Lo único que van a hacer es lo mismo, solamente que es para el otro lado. Entonces acá, miren, lo van a colocar igual acá donde hemos cerrado, va en la parte de atrás, entonces lo colocan hacia el derecho, igual se lo miden pero de este lado, ya, de este lado, y marcan ahí la abertura así. No vayan a hacer los dos iguales porque en cada lado es diferente. Lo marcan acá de la misma manera que hemos hecho con la otra mano. Entonces así, como ya yo hice la mano izquierda, voy a marcar acá en la mano derecha. Yo ya sé qué son, yo ya sé cuántos puntos son en mi caso, que yo he marcado 10 puntos. O sea, desde acá yo marqué, y en mi caso yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá marco el otro, porque como ya hice la otra mano ya sé cuál es la medida. Y lo que yo tengo que hacer ahora es hacerlo para este lado, porque acá voy a cerrar. Entonces acá, como ya cerré, subo con una cadena, voy a voltear, y ya sé que acá en este primer punto sigo tejiendo ahí un punto alto en cada punto. Voy a hacer lo mismo que hice con la otra mano, solamente que fíjense que quede para el lado derecho y la otra tiene que quedar para el lado izquierdo, y que la parte donde estén cerrando quede para atrás, o sea, acá donde se ve el cierre de las vueltas quede para atrás, ¿ya? Entonces miren, acá igual, solo se fijan que la parte donde cierre quede para atrás, y en este caso quede la abertura del dedo en este lado, y en el otro que ya está listo quede en este lado, ¿ya? Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo acá cuando ya esté llegando al marcador, que es acá. Agarro el punto de este lado, pero lo agarro completo, no por la hebra de atrás, sino completo donde vamos a unir, y el punto de este lado igual completo donde he marcado, y ahí voy a hacer un aumento, uno, y hago otro en ese mismo punto, otro punto medio alto, hago 2, y ya saben que ahí quedó el agujero o el espacio para el dedo pulgar, y me paso a seguir tejiendo por acá. Ya todavía no tejemos en el dedo pulgar, entonces acá me paso por la hebra de atrás a seguir tejiendo acá en esta parte de acá. Este sería el último punto, y lo uno acá con el primer punto que he tejido, subo con una cadena, vuelvo a voltear y voy a seguir tejiendo. Yo ya tejí una vuelta, voy a tejer yo en mi caso 3 vueltas más. Ustedes tejen el largo que necesiten hasta llegar a esta altura, a la mitad de acá. Ya, entonces voy a avanzar las 3 vueltas que me faltan y volvemos. Miren, acá ya avancé las 4 vueltas que yo necesito, y ahora voy a cerrar acá con un punto deslizado, una cadena. Voy a dejar una hebra corta que voy a esconder adentro del tejido. Esto lo dejo así, de ahí lo vamos a esconder y les voy a enseñar cómo. Muy importante que ustedes cuenten acá los puntos que tienen. En mi caso tengo 20, y cuenten igual que tengan los mismos acá en el primero que hayan hecho, porque como en cada mano vamos a voltear diferente, una para un lado y la otra para el otro lado, cuenten que tengan los mismos puntos cuando empiecen acá a tejer desde donde están separando, ya que los dos tengan los mismos puntos para que queden del mismo ancho. Entonces esto me faltaría solamente la parte del pulgar. Ya después voy a esconder esa hebra, y acá en el pulgar, miren, desde donde hemos hecho la unión acá, desde ahí vamos a entrar para empezar, agarrando aquí de este lado, para empezar a tejer. Entonces entramos ahí con una cadena, y en ese mismo punto
vamos a empezar a tejer el primer punto medio alto. Y ahora sí seguimos por la hebra de atrás tejiendo un punto medio alto en cada punto y aprovechamos en esconder esa hebra con la que hemos comenzado, ¿ven? Ahí aprovechamos en esconder así. Sigo tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar de nuevo al final. Yo estoy escondiendo esa hebra mientras voy tejiendo así todo por la hebra de atrás. Y acá, miren, en este último punto donde hicimos la unión, ahí también tejo ahí agarrando todo ese punto, el último punto medio alto. Ahora sí lo voy a unir acá con el primer punto que he tejido, con un punto deslizado, una cadena, volteamos y voy a hacer otra vuelta más por la hebra de atrás tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Miren, acá ya terminé. Voy a cerrar porque en mi caso solamente voy a dar 2 vueltas que me llegan a la mitad de mi pulgar. Igual es importante, cuenten, en mi caso yo tengo acá 10 puntos y que tengan en el otro pulgar de la otra mano igual, ¿ya? Entonces acá hago solamente una cadena, voy a dejar una hebra corta para esconder adentro del tejido y lo vamos a esconder. Yo lo escondo de la siguiente manera, voy entrando así, miren, entre los puntos con la aguja lanera. Así voy agarrando así, voy pasando entre estos puntos, de ahí retrocedo de nuevo un poco, avanzo por acá y entro por acá de nuevo. Y ahora sí corto la hebra que me sobra. Lo mismo voy a hacer con esta hebra de acá. Miren, ya terminé de esconder todas las hebras y así quedarían listos nuestros lindos mitones. La verdad que me gustó mucho cómo quedaron. Espero que les haya gustado a ustedes también. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar en los comentarios la palabra mitones tejidos. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Chau, chau.